Muy buenos días, 12 y 6, casi último día de la semana. ¿Y qué está sucediendo en los mercados? Pues no hay muchas novedades. Tenemos que la FED en Estados Unidos subió al final en 50 puntos básicos el tipo de interés y poco más. Todas las cuestiones que estamos viendo, como se suele decir, es a verlas venir. Lo que parece que va bien en cuanto a la guerra, pues está ahí medio parado, pero no hay una clara finalización del asunto. Con lo cual, ante esa circunstancia, los mercados que están tirando de la macro sigue fuerte, los resultados empresariales están siendo buenos, quitando la parte del IPC, el resto de indicadores macro no están siendo demasiado malos, con lo cual, en esas circunstancias, pues es en lo que se están ahora mismo centrando los institucionales. ¿Y por qué hablo de institucionales? Porque en definitiva son los que mueven los mercados. Viene en función de ciertas noticias, bueno, puede entrar un poco la parte institucional más agresiva, más de volatilidad, pero en definitiva todo supuestamente marcha bien. Ahora, yo sigo diciendo, esta subida de interés va a frenar el IPC que tenemos. Yo sigo pensando que no. Bien es verdad que llevamos una serie de años que no hemos tenido una inflación por toda esa inyección enorme de dinero. No la ha habido, pero no la ha habido porque eso se ha quedado ¿dónde? En la parte de arriba, que es los mercados, en las bolsas. Todo ese dinero no llegó a tener que llevarse a las inversiones en industrias, etcétera. Con lo cual, ante esa circunstancia, ¿qué hemos visto? Que con el COVID se para el mundo y que cuando empieza a haber una demanda muy grande, pues de ciertos productos se han acabado las reservas y no se puede llegar a satisfacer esa demanda. Con lo cual, vemos ahora que las empresas que son las encargadas de las materias primas, no hicieron las inversiones correspondientes. Y que nos encontramos que en ese sentido, con el crudo, tenemos ese problema. Se han ido acabando las reservas que iban habiendo año tras año en todos los países. Con el COVID en estos 2 años no se han ido reponiendo. Bien es verdad que en España sí que tenemos que decir que hemos estado un poquito atentos a esa situación y sí hemos sido un poquito inteligentes y tenemos algo de reservas, pero fuera de eso, ahora se acaba, por suerte, este invierno que ha sido más o menos cálido en comparación con los anteriores, pero en verano hay que volver a llenar esas reservas. ¿Para qué? Para que luego los precios no sean tan altos, los del gas y los del crudo. Bien, ante esa circunstancia, ¿qué va a ocurrir este año? Porque muchas empresas que no han hecho inversiones, las inversiones ya no llegan para este año. Quizás, por ejemplo, en Estados Unidos, para el shale oil y el fracking, pues a lo mejor sí, pero no será hasta el año que viene cuando tengamos ciertas inversiones. Así que a día de hoy, la inflación que vamos a seguir teniendo va a ser alta. Los cuellos de botella no se han solucionado. Encima de ciertas materias primas, como las de alimentos, trigo, recordemos Ucrania, Rusia, níquel, gas, igual en Rusia y parte de Ucrania, eso se va a quedar ahí. Entonces, en ese sentido, que ahora haya una subida de tipos en Estados Unidos o en Europa no va a calmar los mercados. ¿Y eso qué significa? ¿Eso cómo se va a traducir para ti? Pues que deberías de hacer una planificación financiera.
deberías estar al tanto de qué ingresas y qué gastas, para aprender a qué, a utilizar luego ese dinero para sacarle rendimiento. Ahora bien, y aquí te hago un inciso, si no sabes hacerlo, desde aquí te ayudamos. A través de la radio hay 2 cursos, a los cuales dirijo yo, los imparto yo. Son individuales y en este caso los puedes contratar a través de la tienda de Decisión Radio. Ahí podrás pedirnos información, incluso si quieres, y desde ahí pues vas a tener un aprendizaje para la educación financiera relacionado con la planificación financiera y luego, pues, qué ideas, qué conceptos son con los que tienes que invertir para que empieces a entenderlos o bien si contratas a un profesional. Como he dicho, todo ayer se centró en esa subida de tipos por parte de Estados Unidos, pero hoy, ¿qué tenemos en el calendario? Bueno, pues hemos tenido cambio de empleo en Australia, de madrugada. Ahí siempre hay que tener cuidado si estáis haciendo divisas, si estáis haciendo Forex. Forex es el mercado de divisas, para aquel que no lo sepa. Bueno, pues algún par en el cual tenga el cruce del dólar australiano. En principio, el cambio de empleo pues ha sido bastante bueno. En el resto del día, pues a las 10:30 hemos tenido comparecencia de la presidenta del BCE. A las 11 hemos visto el IPC de la zona euro. Para que veáis, no siempre os lo comento, pero es que es anecdótico y curioso, en el sentido de que veníamos de un 5,8, se esperaba un 5,8 y sale un 5,9 y te lo ponen en verde. O sea, que lo pongan en verde es positivo, cuando la realidad es que no. Es decir, todos los países de la zona euro han visto cómo este mes se ha incrementado el IPC y, por tanto, la suma de todos para Europa pues nos lleva igual a un aumento del IPC en la zona euro, del 5,9, que será la media. En definitiva, malos datos. Y como os digo, que posiblemente para el mes de abril y mayo, si lo vemos en 2 dígitos, es decir, si llegamos aquí en España a un 10% de IPC, no sería descabellado. Luego, en un ratito, tenemos también decisión de tipos de interés en Reino Unido. Recordemos que ya en enero y en febrero han tenido subidas, con lo cual se espera que haya otra subida de 0,25 puntos y esté ya cercano a los 0,75 y posiblemente pues al final de año a lo mejor se encuentre en el 1,50. Luego tenemos también a la 1:30 permisos de construcción en Estados Unidos. Bueno, este dato no es muy relevante. Lo que sí que es un poquito relevante ya es las nuevas peticiones de subsidio. Subieron algo la semana pasada, se espera ahora que vuelvan a bajar, pero vamos, se suele mantener estable las peticiones de subsidio y el empleo en Estados Unidos. Allí van como un tiro, como estamos viendo, la guerra no les está afectando y va a continuar de esta forma, sin afectarle. Luego tenemos el índice manufacturero, que este sí será importante, y ya para el resto del día, pues bueno, tenemos al final del día el Producto Interior Bruto en Nueva Zelanda, que veremos si se acaba siendo realmente importante o no. En la segunda parte de hoy del programa, tenemos una entrevista con Lucas Villanueva, cofundador de Brand Hero, que es una empresa de comercio electrónico. Dentro de las empresas de comercio electrónico vamos a hablar de qué es un agregador. Estará aquí para explicarnos, aparte de dónde nace la idea de la compañía, por qué surge, quiénes son los cofundadores, pues en qué consiste esto de ser un agregador, cuál es el objetivo, cómo ven el sector. Y creo que hoy puede ser muy interesante para todos aquellos que queráis montar una página web de venta de productos, pues que entendáis cuáles son los objetivos que tiene que alcanzar y por qué una empresa como Brand Hero está llegando a un buen nivel. Recordemos que es una startup, está muy bien valorada y qué pasos podéis tener aquellos que queráis emprender y crear una tienda virtual. Creo que hoy es de esos días que podéis encontrar buenas píldoras que os pueda ayudar.
También vemos cómo el gobierno dice que va a bajar los impuestos. La cuestión es, ¿por qué no quita todos los impuestos que hay desde que se produce o se transforma el petróleo o se genera la electricidad? Todo eso que hay hasta el consumidor final, ¿por qué no lo deja en que solamente haya un IVA? Y todo el resto de impuestos los va quitando. ¿Por qué no los quita? ¿O por qué no lo han quitado el resto de gobiernos anteriores que ha habido? Porque es una partida muy jugosa. Pero ¿es un robo a los ciudadanos? ¿Es posiblemente un robo a los ciudadanos? ¿Es imponerles que estén pagando más por algo que podría ser más barato? No estoy diciendo con esto de que ahora, de repente, cuando vayamos a echar gasolina o cuando tengamos calefacción en casa nos vaya a salir gratis. No estoy hablando de eso. Pero de cara a futuro, sería muy bueno. Sería muy bueno. Porque los ciudadanos verían a ese gobierno como un gobierno justo. Y como digo en este sentido, puede haber otros, con otra serie de impuestos, como el del patrimonio. Como incluso el IVA, bajarlo del 21 a un 15%. Quizás quitar el del 4% para determinados productos esenciales. Vale, ahí se sube un poquito. Vale, compensamos ahí un poquito. Porque la ciudadanía no es que no quiera pagar impuestos. Lo que está es cansada de que le roben, que son cosas distintas. ¿Pagar cierto límite de impuestos es aceptable? Sí. Y que luego se sepan utilizar, que ese es el problema. No para ministerios que no sirven realmente para nada y que se les dota de una cantidad de dinero que sería más necesario, más importante y más rentable en otros sitios. Bien. Dentro de este camino vamos a ver cómo se encuentran los valores para el día de hoy. Vamos a ver qué situación tienen una vez que ha salido el dato de la Fed de Estados Unidos, como vimos ayer. Y en este sentido el DAX, bueno, pues ha seguido subiendo. Desde esta mañana ha empezado a caer un poquito. Las noticias, como digo, que vienen de Ucrania no son definitivas, no están siendo malas, no está habiendo, dentro de todos los bombardeos, de la gente que está muriendo, de todo lo que nos pueda ya parecer si Rusia ha hecho bien, ha hecho mal, porque aquí en estas situaciones siempre hay que ser un poco, quitarnos las emociones y ver los hechos. Y con esto no estoy justificando a Rusia, simplemente hay que ver por qué Rusia ha hecho eso y si es normal que lo haya hecho, aunque tenga sus motivos. La cuestión, como buenos geopolíticos que tenemos aquí en España dicen, no es una cosa que sea de la noche a la mañana, esto se lleva gestando desde hace muchos años y Europa no ha negociado con Rusia cómo se tienen que hacer realmente las cosas. Porque en ese momento sí que había posibilidades de llegar a unos consensos, había unos contrapesos y esta situación se podría haber evitado. Pero cuando tú tienes a alguien que le vas acorralando, que no le vas haciendo caso y le acorralas, pues esa es la peor de las circunstancias, ¿no? Se suele decir en el arte de la guerra de que al enemigo siempre hay que dejarle una puerta abierta para que pueda escapar por ahí, ¿no? Porque si tú le vas poniendo cada vez más trabas, se lo vas haciendo más difícil, al final solo tiene una salida y esa salida puede ser peor que dejarle una puertita y que se pueda ir, ¿no? Dicho esto, gráfico de 15 minutos, siempre recordar que podéis ver los gráficos si ponéis en Google gráficos en tiempo real, etcétera. Bueno, pues en este sentido, para hoy la zona de los 14.500 en el DAX es importante. De toda esta subida que hemos tenido desde el martes, se puede dividir en dos fases. Si la cogemos desde ayer, pues más o menos la zona a vigilar hoy serían los 14.200.
Con lo cual, entre los 14.500 y los 14.200 hay que mirar esas franjas, porque en caso de que haya ruptura, bueno, pues podríamos ir haciendo unas operativas u otras. En el SP500 igual, la zona de los 4.380 es zona de resistencia importante, y aquí estamos hablando sobre todo de cara a la tarde, y por la zona de poderle buscar un soporte, pues quizás la zona de los 4.300, y si la pierde, pues la zona de los 4.250. Esas son zonas claves que, en función un poco de lo que hagan ahí el precio, pues se puede atacar de una u otra forma. El Nasdaq, bueno, lo único que cambia son los números, en este caso estamos en los 13.900, pues aquí a vigilar la zona de los 4.050, y si continúa cayendo, en vez de ir hacia arriba, bueno, pues cae, pues tendremos que vigilar la zona de los 13.700 o ya la zona de los 13.500. Si nos vamos al euro, vemos cómo sigue todavía con fortaleza respecto al dólar, teniendo en cuenta que el dólar venía actuando como valor refugio, como el petróleo, y hoy tendríamos que vigilar pues la zona del 1.1070. En el caso de que empiece a haber caídas, pues la zona del 1.1030, y si continúa cayendo, pues la zona ya de los 1.0950. El petróleo, después de caer desde sus máximos en los 130, vamos a redondear, no llego a tocarlos, pero bueno, cercano a los 130, ha empezado a subir. ¿Por qué ha subido tanto y por qué ha caído? Bueno, pues empezó a caer porque la guerra no ha ido a peor. Rusia ha seguido vendiendo gas y crudo. Puede que se incorpore Irán. Venezuela puede que también vuelva a entrar en acción. Ambas no van a compensar del todo lo de Rusia, pero es que Rusia sigue vendiendo gas y petróleo. Bien, es verdad que ha salido Biden diciendo que ha puesto prohibiciones a la importación, etcétera, pero todavía sigue haciéndolo. Entonces, a lo mejor a Estados Unidos no le importa ese crudo, pero ese crudo en Europa se sigue comprando, ¿no? Porque si os fijáis, tampoco ha habido sanciones aún más graves. No ha ocurrido nada grave en apenas 2 semanas, ¿no? Está todo como muy parado. Vuelvo a repetir, sigue habiendo bombardeos, seguramente está muriendo gente, etcétera, pero no hay un hecho que dinamite otra vez todo. Es decir, si ahora, por ejemplo, saliera de que no se ha llegado a ningún pacto, no va a haber reunión por lo menos hasta dentro de 2 semanas, algo así muy dramático, las bolsas yo pienso que van a seguir subiendo. El oro, pues bueno, está también subiendo, después de ese máximo también que hizo, muy parecido al crudo. Es decir, en función de que no hemos visto ese peligro, dejó de ser valor refugio, ha vuelto a subir, no ha podido romper la zona de los 1.900. Yo creo que para hoy, si sigue esta tendencia que supere los 1.150, puede ser factible, y en el caso de que haya alguna caída, pues vigilar la zona de los 1.930 y los 1.900. El Bitcoin. Bueno, pues el Bitcoin sigue estando muy plano, lleva desde el 10 de marzo, o llevaba en una lateralidad entre casi los 40.000 y los 38.000, ahora la ha roto, se ha quedado en la zona de los 41.000, bueno, pues a vigilar para aquellos que hacéis la zona de los 41.500, y si empieza a caer por abajo, pues vigilar los 40.000. Estas zonas son las realmente importantes hoy a vigilar en los distintos activos. Recordar que hay gente que, por ejemplo, por las tardes no hace estos mercados, sino que hace acciones americanas. Bueno, ahí hay que tener otro tipo de estrategia, otro tipo de metodología. Lo que hay que tener claro es que invertir en el día, lo que se llama hacer day trading, o en alguno de los casos como una variante que para mí sería el scalping, que es aún más agresivo, hay que recordar que es la parte más difícil de las inversiones. Ahora, ¿de qué sirve bien el day trading? Pues para aprender, porque se ven muchos escenarios, la parte emocional es realmente donde se aprende, porque todos esos escenarios te permiten al final ver cómo tú eres, cómo
cómo te vas adaptando a cada escenario. Cuando ganas, no creerte Superman, cuando pierdes, no pensar que estás muerto y enterrado 10 metros más abajo. Entonces, toda esa parte es muy interesante. Antes de hacer el parón, me gustaría comentaros un aspecto de educación financiera, y vuelvo a repetiros que tenéis a vuestra disposición la posibilidad de los cursos de planificación financiera y de introducción a las inversiones. Unos aspectos muy interesantes sobre educación financiera, como es que tenéis que tener cuidado en el ciclo que estamos viendo ahora. No voy a decir que sea un ciclo adverso, todavía no, pero venimos, vamos a decir, de una época de bonanza y ahora estamos en una época un poco reguleras. Bien, esto es importante que lo entendamos porque nos tenemos que ir un poco al cuento de la hormiga y la cigarra. ¿En qué sentido? En la época de bonanza, generalmente, la psicología hace que el ser humano aumente el qué, el consumo. El consumo, no el ahorro, el consumo. ¿Y qué ocurre en las épocas adversas? Pues que lo que se eleva, claro está, no es el consumo, que es el ahorro. Ahora aquí, en España, ¿qué estamos viendo desde el COVID? Que la tasa de ahorro aumentó. ¿Pero por qué aumentó? Porque nos quedamos en casa. La gente no podía comprar, no iba a estar comprando todo el día online cosas que no necesitaba. Y a medida que se fue abriendo la economía, pues el consumo fue aumentando, pero aún así se seguía manteniendo una tasa de ahorro alta, de las más altas que hemos tenido en España. A día de hoy, ¿qué está ocurriendo? Que la gente, viendo la situación que se va dando de subida del IPC, de sus trabajos, etcétera, pues hay cierto miedo, con lo cual la gente está ahorrando. Pero ahora bien, lo que hay que tener es un equilibrio. Y si tú realizas una planificación financiera, eso te va a llevar a que en las épocas de bonanza sí vas a consumir, pero vas a consumir con cabeza. Y eso te va a permitir ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Bueno, pues si en las épocas malas resulta que te va mal, poder estar cubierto, poder tener un parapeto ante esa situación. ¿Que no ocurre esa situación? Tú vas a poder seguir consumiendo y a la vez también vas a poder seguir ahorrando. Como decía Aristóteles, en el medio está la virtud. Y eso es lo que hay que practicar. Vamos a hacer ahora un descanso y volvemos con la entrevista. 12:40, estamos ya de vuelta y vamos a seguir un poquito mientras llega el invitado, porque había entrevista con Brand Hero, con Lucas Villanueva, y la verdad que podía ser interesante para, como decía, para muchos de vosotros, que os ayudara por si queréis iniciaros en el mundo del e-commerce, pues bueno, que vierais un poquito exactamente cómo se hacen las cosas, qué es lo que buscan agregadores como ellos en esas empresas para seleccionarlos y poderlos potenciar, ¿no? Fijaros, leo aquí una noticia, ¿no? Díaz plantea un impuesto a las eléctricas y congelar los alquileres. A veces cuando abrimos los periódicos y empezamos a ver noticias, a veces no vienen en los periódicos económicos, a veces os los podéis encontrar en periódicos de tirada nacional, ¿no? En ese sentido, cuando aunque uno no quiera, aquí te tienes que decantar por un lado o por otro. Es decir, o por un lado de la vida o por otro, entre la libertad, el capitalismo, o desde un ente donde quiera dirigir la economía, no le permita que sea libre e intente dirigir a sus ciudadanos y a sus empresas porque crean que ellos van a ser capaces de hacerlo. La tecnología, la Big Data, los datos, que es mucho lo que se está utilizando en China, si os dais cuenta, intentan, mediante toda esa tecnología, todos esos datos, controlar a la ciudadanía. Pero les dan esa falsa apariencia de libertad. ¿Por qué? Porque yo creo que algo que han aprendido en China es que
es mejor vivir en un semi-matrix que no quitar toda la libertad al ciudadano. Es decir, hay que dejarle creer que se puede hacer millonario y que algunos lo consiguen, no todos, pero esa falsa idea permite que sí que se le puede ir dirigiendo por ciertas cuestiones, por ciertos caminos, pero cuando tú intentas dirigirles y encima subes impuestos, al final eso se convierte en un terror. Y al final los ciudadanos acaban rebelando. Con lo cual, ¿empezamos a entender esa situación desde ya o lo vamos a tener difícil? ¿Y por qué lo digo? Porque nos quejamos poco en España y los impuestos son muy altos. Vuelvo a repetir, cuando vemos que, porque se han hecho así, conocidos los youtubers, los generadores de contenido, se van a Andorra. En el fondo vosotros pensad una cosa, ¿Andorra es divertido? ¿En Andorra van a encontrar la misma diversión, en principio, que puedan encontrar en Barcelona o en Madrid? O en un Marbella, Málaga, etcétera. ¿La van a encontrar? ¿Van a tener esa libertad de decir, hoy me voy aquí, mañana me voy allí? No. Estas personas que se van a vivir a Andorra solo pueden estar un número limitado de días en España. Porque si lo sobrepasan, se considera que ya tienen residencia en España. Entonces, estar viviendo un año y otro con esa coacción y tener que dejar tu país porque sí, e irte uno pequeñito, que está dentro del mismo territorio, sí, pero es pequeñito, pues no creo que sea agradable. Porque estos generadores de contenidos no se van a Estados Unidos a vivir. No se van a Estados Unidos. No se van a Reino Unido. No se van a Francia. No se van a Italia. Ni siquiera se van a Portugal. Se van a Andorra. ¿Y por qué se van? Hombre, pues porque no interesa tener que estar pagando una cantidad de impuestos bárbara. Porque ahí cuando se habla, no, es que pagan un 42%, perdona, un 42% de lo que yo gano, de un 100%, me estás quitando un 42%. Yo os pregunto, si vosotros estuvierais en esa situación, ¿lo permitiríais? ¿Os gustaría? No, pero es que como ellos ganan millones, en alguno de los casos, bueno, pues es que no les va a significar nada. Cuidado, cuidado. Porque no es así. Eso duele, y duele mucho. Un 42%. Ya que te quitaran un 30%, tiene que doler. Entonces, cuando escuchamos, no, es que hay que ayudar, no, lo que tiene que hacer el Estado es ayudar, sí, a la gente que no tiene esa capacidad de salir adelante, lo que tiene que ponérselo es fácil y que haya recursos, no recursos para ciertos ministerios. Esa es una idea. Y por eso es importante que nos empecemos a quejar, ¿no? Porque próximo mes tenemos Hacienda. Hacienda nos reclama, Hacienda vuelve a llamarnos a la puerta y tenemos que pagar renta. La renta del 2021. Y los tramos impositivos, el gobierno no los ha tocado, los sigue manteniendo, con un IPC camino de 2 dígitos, y no los ha tocado. A mí me gustaría que algún partido estas cuestiones las agitara y que fuera un lema día sí y día también. Porque generaría muchos adeptos, muchos seguidores, y con razón. Pero no es populismo lo que os estoy transmitiendo. Es simplemente, yo creo que coherencia. Vuelvo a repetir, no es no pagar impuestos, es pagar unos impuestos justos.
Y comentaba yo, dentro de la educación financiera, me gustaría hoy transmitiros un caso práctico de una familia reciente a la cual estoy haciendo la planificación financiera y salían unos números del 2021 que habían ahorrado una cantidad determinada. Y como aquí siempre digo, no es dentro de las circunstancias de cada familia, pero ojo, también de cada persona soltera. Una planificación financiera, siempre hay que recalcarlo, es para personas solteras, personas que tengan pareja o familias, ¿vale? No es solamente para familias, aunque yo generalmente pueda decirlo. Eh, entonces, les había salido una buena cantidad de ahorro, pero ellos lo que buscan con la planificación financiera es mejorar, potenciar todas las cuestiones, no solo el ahorro, controlar los gastos y luego poder conseguir sus objetivos vitales. Que los objetivos vitales, ya os lo digo, hay que cuantificarlos, hay que escribirlos, hay que no solo tenerlos en la cabeza, no, me quiero ir de vacaciones y bueno, ¿eso cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Es decir, ¿de qué en principio te vas a privar para tener la capacidad de poder realizar eso? ¿Privarme? Sí. No, no, yo lo quiero todo. Bueno, pues tendrás que planificar, porque seguro que hay algunas cuestiones que las tienes también como objetivos vitales, pero no las puedes conseguir. Con lo cual estás priorizando, con lo cual hay que tener en cuenta eh, las cosas. Bien, pues a través de los datos yo los meto en un software que utilizamos los planificadores financieros para ver cómo se puede mejorar luego esa cuantía de ahorro, maximizarla se llama. Le salía cercano al doble. Y claro, hubo ahí un momento de silencio, se miraban, el marido estaba pensando y de pronto habló yo diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? Y dice, Sergio, es que ante esta circunstancia, si saliera o consiguiéramos esa cantidad nueva de ahorro, se nos solucionarían muchos problemas, viviríamos mucho más tranquilos. Esto que os puede parecer a lo mejor una tontería, es de las muchas alegrías que se llevan las personas cuando realizan una buena planificación. En este caso, una planificación financiera de calidad. ¿Por qué hablo de calidad? Porque sigue una norma internacional de calidad. Bien, te da otra forma de entender el dinero, otra forma de relacionarte con el dinero, otra forma de empezar a decir, ostras, si ahorro, es que lo que viene detrás es muy interesante, me apetece mucho. Y esa motivación te hace querer trabajar para más, para más, para más. Y que se te despierte la vena emprendedora. Y cuando hablo de emprender puede ser un negocio o que quieras aprender a invertir. Montar tu negocio, etcétera. Entonces, dentro de esa cuestión, también hay que hacer un paréntesis y bajar un poco esa euforia. ¿Y por qué hay que bajarla? Porque llegar a esos niveles no está hecho para todos. Es un proceso, es un hábito. Por eso, muchas veces cuando se habla de educación financiera, hay que quitarla de la divulgación financiera, que está también relacionada con la educación. Es decir, seminarios, un montón de libros de finanzas personales, todo eso es divulgación, pero no acaban de incidir en el hábito, que es lo que va a hacer que esa persona soltera, esa pareja o esa familia cambie sus hábitos. Y eso es un proceso de todos los días. ¿Por qué? Porque esas personas tienen 20, 30, 40 o 50 años y llevan actuando con el dinero de una determinada forma y eso hay que cambiarlo. Y ese proceso de cambio requiere un tiempo, requiere aprender, requiere reaprender. Entonces, ¿por qué hago este inciso? Porque estas personas, yo les dije, para llegar aquí hay que ser muy estrictos, muy, muy estrictos. Y eso no es fácil. Eso llega a un límite que hay que privarse de muchas cosas. Y de lo que se trata es de que ese sufrimiento que viene a la mente de las personas, ese tío Gilito, ese director de una central nuclear rico, en este caso estoy hablando del personaje de Homer Simpson, de su jefe, se nos viene a la cabeza. Entonces, cuando llegamos a esos límites y nuestra cabeza empieza a pensar en esos personajes, ¿no? Como un cuento de Navidad, etcétera, ya hay un bloqueo.
ya hay una desgana, hay una desmotivación, ya no queremos hacerlo. Y todas esas energías las hemos perdido. Por tanto, tenemos que buscar un equilibrio donde poco a poco esos hábitos se vayan incorporando, se vayan haciendo, y cuando estemos acostumbrados a esos hábitos, nos entren las ganas de dar otro paso más, de mejorar, de seguir queriendo ir por otro camino. Ese es el proceso. Es como cuando eres niño y te vas haciendo mayor y vas subiendo de categorías en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, o en el baloncesto, en cualquier otro deporte. Bien, es verdad que si eres muy bueno puedes a lo mejor subir 1 o 2 categorías o 3 incluso a la vez. Pero tiene que haber un proceso. Y no solo eso. El siguiente es entender que la planificación financiera no es una foto fija, sino que puede ir cambiando a lo largo de los años. Una persona que por su sector a lo mejor haya prejubilaciones antes, incluso forzadas por por la propia empresa. Entonces tú planificas, pero a lo mejor tienes que tener una segunda planificación o dentro de la planificación, digamos, abrir como igual que sabéis que hablo de que hay fondo de emergencia, de liquidez, de reservas, de especulación, pues a abrir otro no solo para la jubilación, sino también para la prejubilación, para ese impasse. Todo eso hay que cuantificarlo y eso requiere un tiempo y la primera vez que nos ponemos, yo sé que cuesta, sé que no es, yo sé que no es fácil, pero la forma de trabajar es así. Y una vez que tú ya tienes hecha la planificación, luego es ir moldeando y seguirla mes a mes, pum, 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 pum. Lo vas moldeando y lo vas haciendo tuyo. Ese tiene que ser el camino, ese tiene que ser el proceso. Y dentro de ese proceso, como repito, hemos visto, si volvemos un momentito a los mercados y vemos movimientos, muchos de vosotros que llevéis X años invirtiendo, estoy convencido de que sacasteis el dinero cuando el 2008. Seguro que luego lo habéis vuelto a sacar cuando el COVID. Y esa no es la forma de invertir. Cuando vayáis, o bien al del banco os diga, Juan, María, Pepe, como se llame, os diga, oye, tengo aquí unas acciones interesantes, ¿por qué no invertís en ella? Antes de coger y confiar en esa persona, decirle, ¿por qué tengo que comprar estas acciones? ¿Cuál es la tesis de inversión que hay detrás? No, es que, mira, el analista del banco me ha dicho que son muy buenas. Bien, ¿cuál es la tesis? No, porque es que resulta que van a hacer una fusión, etcétera. ¿Eso ya es suficiente? No. A mí explícame el sector. ¿Es un sector bueno? La empresa, ¿qué productos ofrece? ¿Qué ventajas competitivas tiene respecto a la competencia? El equipo directivo. Todas estas cuestiones están detrás de una tesis de inversión. Y vale, os gusta la tesis de inversión que os pueda decir el del banco. ¿Cuántos años tengo que mantener esta inversión? Porque ¿cuál es el objetivo? Si la acción está a 5 euros, no, pues que llegue a 10, ¿vale? ¿En cuánto tiempo tienen más o menos establecido que llegue a esas zonas? Ah, pues en 3 años, en 5 años. Bueno, pues ya sabemos que en 3 o en 5 años, en función de lo que nos digan, no tenemos que tocar ese dinero. No, pero es que ha caído justo. Hemos dicho que tiene que llegar a ese precio. Quedan 2 años, quedan 3 años. Lo que puedes incluso es aprovechar para comprar ahora, para cuando vaya a suceder. Creo que hoy un poquito de educación financiera general está bien. Con esto vamos a terminar el programa de hoy. Os espero mañana. Como siempre, todas las dudas, todas las cuestiones que tengáis, tenéis las distintas redes sociales, tenéis los teléfonos de la radio. Recordar Decisión Televisión en YouTube para podernos seguir, también en Twitter y el curso, los 2 cursos de educación financiera para la planificación financiera y para aprender a invertir. Y nos vemos mañana. Un saludo.